Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksur Ummilitam Yena Tashmae Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Asato ma Satgamaya, Tamaso ma Jyotir Gamaya, Mrityu mam Amritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Llévame de lo ilusorio a lo real, llévame de la oscuridad a la luz, llévame de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti, Om Paz. Namaste, buenos días a todos. Suswagatam, como decimos en la India, todos sean bienvenidos a esta segunda y última jornada de este pequeño congreso o encuentro de naturaleza y espiritualidad. Yo voy a hablar de mi capítulo, que es la cosmovisión del hinduismo. El capítulo se llama Hinduismo, Naturaleza, Espiritualidad, Ética y Ecología. Bien. Y como hago en el libro, voy a hacer una pequeña introducción sobre el hinduismo. Bien, porque el hinduismo quizás sea esa bella desconocida o esa tradición con la cual hay más tópicos, mitos y confusión. Bien, porque ¿quién está autorizado para hablar del hinduismo? Parece que cualquier persona está autorizada a hablar del hinduismo, porque si habla bien, está bien que lo haga, pero si lo que hace es aportar más confusión de la que ya existe, pues está haciendo un flaco favor. Bien, lo que hoy en día conocemos como hinduismo, su nombre original es Sanatana Dharma. Sanatana significa lo que no tiene ni principio ni fin, lo que es eterno. Dharma se refiere a el deber de cada entidad viviente. Por ejemplo, el dharma del azúcar es ser dulce. Bien, el dharma del agua es ser líquido. Entonces, el dharma del ser humano es reconectar con la divinidad, reconectar con Dios. Hay muchos tipos de deberes de dharma, el dharma que yo puedo tener con mi familia, el dharma que puedo tener con mi comunidad, con mi país, y luego está el swadharma, el dharma eterno o el dharma superior, que es mi conexión con la divinidad, de la cual soy una parte indivisible. Otro de los mitos, o mejor dicho, cómo surge la palabra hindú, porque la palabra hindú o hinduismo no aparece en ninguno de los textos sagrados. La primera vez que se escucha la palabra hindú son cuando los musulmanes invaden la India. Digo musulmanes porque había turcos, persas, había afganos de diferentes. Entonces, bueno, lo que tenían en común estas diferentes etnias era la religión. Los musulmanes, cuando llegan a la región del Sindh, que hoy en día está en Pakistán, hay un río, que es un río muy importante, un río sagrado en el hinduismo, el río Sindhu. Y en Farsi, que es la lengua original de Irán, el persa, la S se pronuncia como una H. Entonces, cuando ellos preguntan cómo se llama este río, y le dicen Sindhu, ellos dicen Hindu. Y a esa tierra le llaman Hindustán. Bien, nosotros escuchamos Pakistán, Uzbekistán, ¿no? Istán significa lugar de los hindúes. Y ahí surge la palabra Hindustán, hindú, pero no hay texto hasta el siglo XVII de los propios sanatanis. Las personas que practican el hinduismo se llaman sanatanis o seguidores de lo que es eterno, que ya se comienza a decir la palabra hindú. Entonces, Sanatana Dharma, nombre original del hinduismo, Sanatani, persona que practica el hinduismo. Yo a lo largo de mi exposición voy a seguir hablando de hinduismo porque es el tema que está ahí todo familiarizado. Hay que tener en cuenta que el hinduismo no es una única tradición, sino el hinduismo, tal y como lo conocemos, es una confederación, por ponerlo de una forma, una confederación de diferentes credos. Bien, el hinduismo se divide especialmente en 4 tradiciones.
la tradición Vaishnava, devotos de Vishnu o Krishna, que es la que yo pertenezco, la tradición Shaiva, que tiene como divinidad principal al señor Shiva, la tradición Shakta, que son los que adoran a la divinidad en su forma femenina, a la diosa madre, Devi, y los Smartas, que creen en 5 tipos de divinidades, pero finalmente dicen que la divinidad no tiene forma. Bien, entonces, esas son las 4 escuelas principales, que por supuesto luego salen subescuelas, diferentes grupos, diferentes maestros que divergen de lo que dijo el anterior y se van creando muchas escuelas. ¿Qué es lo que tienen que tener en común para que sean reconocidas dentro del hinduismo? Primero, creer en los Vedas, que son los 4 textos sagrados principales, como una revelación divina. Nosotros le llamamos Aparusheya. Aparusheya quiere decir que no está creado por la mano del hombre, sino una revelación divina. Y creemos en Punarjanma, quiere decir continuo nacimiento, continua muerte, lo que se llama la reencarnación. La necesidad de tener un maestro o maestra, guru. La palabra guru significa aquel que disipa la oscuridad, que disipa la ignorancia de la persona. Serían más o menos los 3 principales: creer en la reencarnación, en la revelación divina de los Vedas, la aceptación, la necesidad de tener un maestro o maestra, y también muy importante, creer en la ley del karma, bien, la ley de acción-reacción. Entonces, esas serían las 4, los 4 puntos que unen a las diferentes. Luego, a la hora de cuál es la divinidad suprema. Bien, esto es un tema muy interesante, porque cuando se hablan grandes religiones monoteístas, ¿no? Judaísmo, cristianismo, islam. Politeístas siempre nos meten en el saco a los hindúes. Bien, los hindúes en realidad creemos en una única divinidad que tiene la capacidad de manifestarse en innumerables formas. Técnicamente se llama monoteísmo polimórfico, es decir, un solo Dios, una sola entidad suprema, Brahman, que se manifiesta de innumerables formas. Por ejemplo, para mí que soy Vaishnava, para mí Dios supremo es Narayana, Vishnu, para un Shaiva será Shiva. Pero comprendemos que son emanaciones de una misma y única energía. Anteayer me llegó un correo electrónico muy interesante que me invitaba a asistir a un acto que decía: y hablaremos de las 3 religiones monoteístas, las que he mencionado anteriormente, y luego decía, las de nuestro mundo. Y yo pensé, los hindúes budistas seremos extraterrestres de otros planetas, y le contesté y le escribí, y le digo, hace falta visado, traje espacial para poder asistir a la reunión, ¿no? Entonces, incluso los académicos entienden que de las formas más primitivas, más antiguas de monoteísmo existen en el hinduismo. Ahora, el hinduismo tiene en esa diversidad la no dualidad, el advaita, el creer que no hay diferencia entre Dios y la entidad viviente, el alma. Está el dvaita, donde hay una total separación del alma individual y el alma suprema, y yo practico el camino intermedio que se llama Vishishta Dvaita. Vishishta Dvaita dice que somos iguales a Dios en calidad, puesto que somos su creación, pero somos infinitamente diminutos, pequeños en comparación de la cantidad. Si nosotros cogemos una gota de agua del océano y la analizamos en el microscopio, tiene la misma composición exacta que todo el océano. Entonces, en calidad somos iguales a Dios, en cantidad somos infinitamente pequeños y diminutos. Otra de las cosas, el hinduismo muchas veces se ve como una religión ascética, ¿no? Que promueve el abandonar todo, irte a vivir al bosque y renunciar a todo. No, esto también es un mito. Sí que hay un movimiento importante ascético, pero es en minoritario. Bien, el hinduismo tiene 4 purushartas o 4 objetivos de la vida. El primero, como yo mencioné antes, dharma, el deber que tenemos cada persona, con Dios, con nuestra comunidad, con nuestro país, con nuestra familia. Después viene artha. Artha significa el sustento económico. Es lícito que toda persona tenga su trabajo, que toda persona gane dinero,
Bien, es una cosa normal, no tiene que hacer una renuncia. Lo importante es darle un buen uso a la ganancia, al dinero. Después de Artha viene Kama. Kama, seguro que todos habéis escuchado Kama Sutra, ¿no? Como texto erótico del primero que se crea en la humanidad. Kama significa placer. Entonces, cumplo con mi deber, gano dinero, Kama lo disfruto. Bien, el disfrute puede ser de muchas formas. Irme a ver una película, comprarme una camisa, irme a cenar con los amigos, cosas que me produzcan un placer después de que he ganado el dinero arduamente. Y finalmente tenemos que buscar moksha. Moksha, que significa la liberación. ¿Liberarnos de qué? Liberarnos de punarjamma, liberarnos de los continuos de la rueda de nacimiento y muertes. Eso se llama técnicamente en sánscrito samsara. Bien, como el alma es eterna, ni nace ni muere, pues el alma lo que hace es transmigrar, viajar de un cuerpo a otro. Y el que obtengamos un cuerpo determinado, sea de hombre, de mujer, blanco, de color, asiático, etcétera, depende de nuestro karma, de nuestras acciones y reacciones previas. La palabra karma a veces en Occidente se le da una connotación negativa y no es así. Hay karma bueno. Si yo hago una acción buena, tengo un karma bueno. Hay karma negativo cuando hago una acción mala. Y hay un karma neutro también. ¿Bien? Hay varios tipos de karma. Karma no es algo negativo, sino es que toda acción, algo científico, toda acción produce una reacción. ¿Bien? Entonces, la finalidad es alcanzar moksha, liberarse de este cautiverio material. Y el hinduismo nos habla en las escrituras de que tenemos muchas oportunidades, que el alma transmigra a lo largo de 8.400.000 especies de vida, porque el hinduismo, y esto está muy relacionado con el tema de hoy, ve la presencia de la divinidad y la presencia del alma, que es parte inseparable de la divinidad, en todas las entidades vivientes, en los árboles, en las plantas, en los animales, en los peces y en los seres humanos. Entonces, en la escala evolutiva, el ser humano es el que tiene la capacidad de viveka, el discernimiento, saber que está bien, saber que está mal. Si un tigre se come, por ejemplo, a otro animal, vamos a poner una cebra, por ejemplo, porque yo creo que tigre y cebra no se pueden encontrar nunca, sería mejor un león. Un león y una cebra no genera karma, los animales no generan reacciones, porque es su instinto natural alimentarse de otro animal. Ahora, si un ser humano sabe que matar innecesariamente a un animal y lo hace, entonces crea un karma negativo. Bien, entonces la presencia de la divinidad en todo. Entonces, bueno, creo que he hecho una síntesis un poquito muy breve de lo que es el hinduismo. Una sola divinidad que se manifiesta en muchas formas, que en el hinduismo hay cabida para renunciantes, para personas casadas, con familia, para solteros, para profesionales, para personas que están dedicados por completo a la espiritualidad. Hay un sitio para todo y todos son útiles para que la sociedad funcione. Y luego otro término importante, sobre todo importante en España, por el juego del lenguaje. Hindú e indio. Indio, habitante de la India. Nacionalidad india, origen indio. No existe ni la nacionalidad hindú, ni la etnia hindú, ni la lengua hindú. ¿Bien? Ni la ropa hindú, ni la música hindú, eso no. Hindú es el que practica el hinduismo, que puede ser de origen indio, puede ser de la India, puede ser de Nepal, de Bangladesh, de origen indio, porque todos esos países que yo he mencionado eran antes un solo país, hasta la independencia, 1947. Hindú, la persona que practica el hinduismo. Y un hindú puede ser una persona de la India, puede ser una persona rubia con ojos azules, puede ser una persona africana, es decir, no hay que mezclar una identidad nacional o una etnia con una actividad religiosa. Que el hinduismo prácticamente en Occidente es cuando empieza a conocerse, cuando empieza gente a adoptar el hinduismo, entendemos que finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero el hinduismo también ya tuvo una labor de llevar su espiritualidad a otros países, por ejemplo, Tailandia, Indonesia, Malasia, todos esos países del sudeste asiático están muy influenciados por el hinduismo, aunque a día de hoy
practiquen más el budismo, todavía tienen nombres, formas, arte que está conectado con el hinduismo. Y está en Indonesia, que es el país con más musulmanes del mundo. Hay una isla donde el 93% de la población son hindúes, pero son hindúes étnicamente de origen del sudeste asiático. Ni nunca han estado en la India la mayoría, ni saben hablar hindi, ni tienen nacionalidad india y practican el hinduismo. Con lo cual vemos que es, a día de hoy, una forma de espiritualidad, una religión global, universal. Cuando aquí dice la gente, fui ayer a comer a un restaurante hindú, y yo pregunto, ¿qué comiste? Ya por el menú sé que no era hindú, pero el cocinero era de Pakistán, el dueño del restaurante de Bangladesh, o sea que eran musulmanes, no es un restaurante hindú. Y lo principal, si en la carta ves que tienen ternera, no es un restaurante hindú, está claro. Bien, pero aquí en España, cuando escuchamos la palabra indio, nos vienen los indios de Sudamérica, ¿no? Nos vienen los indios con las plumas. Pero hay que saber diferenciar. Hindú, persona que practica el hinduismo; indio, persona originaria de la India. Y hablando un poquito de mi capítulo, que comienza con una introducción al hinduismo, pues bueno, voy a recitar algunos de los mantras o fonemas sagrados, palabras sagradas, que en la escritura ya hace miles de años hacen referencia a esa relación entre la divinidad y su creación, la naturaleza. Por ejemplo, en la Isha Upanishad, que es un texto bastante antiguo, de carácter muy filosófico, dice: Isha Vashyam idam sarvam yakincha jagatyam jagat tena tyaktena bhunjita magriddha kasya svidhanam. Todo esto, cualquier cosa que existe sobre la tierra, está oculto en el ser. Cuando hayas comprendido este hecho, entonces podrás disfrutar. No codicies la riqueza de ningún hombre. Los maestros, cuando dan la explicación a este verso, explican que si nosotros, por ejemplo, ponemos un saco con granos, bien, cebada, trigo, lo ponemos, por ejemplo, en la calle y vendrá un hombre o una mujer, bien, y cogerá el saco y se lo lleva. Pero si lo sacamos y lo esparcimos, vendrán los pájaros y cada pájaro se comerá un poquito y se irá. Entonces, la importancia de la necesidad de que el ser humano aprenda a adquirir lo que realmente necesita. Porque estas diferencias sociales o las crisis que estamos viviendo de carácter climático, ecológico, viene por un abuso de los recursos. Si no, la Tierra como entidad viviente, que aquí tenemos la imagen de Bhumi, la Madre Tierra. La Madre Tierra de por sí nos provee de todo lo necesario para nuestra subsistencia. Pero ¿qué ocurre? Si yo quiero coger más de lo que a mí realmente me pertenece, le estoy quitando a los demás. El respeto por la Madre Tierra, ¿no? Porque yo hablaba de una divinidad que se manifiesta de muchas formas. Entonces, Bhumi, bien, que es una encarnación de Lakshmi, de la diosa de la prosperidad, representa a la Madre Tierra. Y los hindúes, especialmente los más ortodoxos, cuando nos levantamos de la cama, antes de poner los pies en el suelo, decimos una oración donde le pedimos perdón antes de pisarla, ¿bien? Antes de pisar a la Madre Tierra. Y también la Madre Tierra se representa, aparte de esta forma de la diosa Bhumi, también se representa como la vaca. A la vaca nosotros le llamamos Go, en sánscrito es vaca, mata, madre. Go mata, o la madre vaca, bien, porque nos da la leche. Nosotros cuando dejamos de tomar la leche de nuestra madre, tomamos la leche de la vaca. Entonces, nuestro, digamos, el animal sagrado, no, en la India todos los animales son sagrados, todos son respetuosos, porque el hinduismo lo que propone, no impone, propone la dieta vegetariana, como la dieta más saludable y que, digamos, respeta la ecología y respeta también el que pueda llegar a todas las personas. Pero luego dice que si estás muy apegado, o por una cuestión saludable o lo que sea, tienes que comer carne, que comas de otro animal, pero nunca de la vaca. Como diciendo, no te comas a tu madre, ¿sí? Que es la que te da la leche. Luego, por ejemplo,
Bien, por ejemplo, hay un gran respeto hacia la creación, los árboles, por ejemplo, eso es un árbol pípal, un árbol baniano. No sé si aquí en Madrid lo tendrán en el botánico, en el jardín botánico, uno de los árboles más antiguos, y se le considera un árbol sagrado. Por ejemplo, esa mujer lo que está haciendo como un voto, bien, atando una cinta roja como señal de respeto, y también seguramente está pidiendo el tener hijos, porque el árbol representa un símbolo de fertilidad. Luego tenemos una escritura que condensa todo el saber. En el hinduismo no tenemos un solo libro, sino tenemos los Vedas, las Upanishads, tenemos los Puranas, los Itihas, como el Ramayana, el Mahabharata, y tenemos un libro que condensa todo ese saber, que es la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, o canción del bienaventurado, canción de Dios. Y ahí Krishna, una de las manifestaciones de Dios. Vale. Esto, por ejemplo, también hablamos de las montañas. Esta es la montaña de Arunachala, en el sur de la India, que es un lugar también sagrado, un lugar de gran vibración, donde han vivido grandes santos, entre ellos Ramana Maharshi. Y pues Krishna habla de su naturaleza. Y en la Bhagavad Gita compara su destreza con diferentes animales, ¿no? Por ejemplo, en la Bhagavad Gita dice Krishna: de los caballos yo soy Uchaishrava, de los elefantes soy Airavata, entre las vacas yo soy Suravi, y de las serpientes Vasuki, entre las bestias yo soy el león, y de los peces yo soy el tiburón. Es decir, que realza también la divinidad, la fortaleza, las cualidades de los animales. También son cualidades que han salido de la divinidad. Como aquí hablamos de lo sagrado, de las montañas, de los bosques y de los ríos. Krishna dice: de las montañas yo soy Meru, y de las cosas inmóviles yo soy los Himalayas, los montes Himalayas. Entonces son lugares de poder y lugares de purificación. Los lugares de purificación, bueno, aquí tenemos una imagen en Benares, bien, lugares de purificación donde están los ríos sagrados, bien, que se llaman tirta, o lugares sagrados porque pasa un río. Y entonces en el río no solamente la persona se baña como una cuestión de pureza física, sino que es un baño purificatorio del karma. Bien, entonces hay diferentes ríos donde cuando tú te bañas no solamente hay un aseo físico, sino que te purificas de tu karma negativo. Es como si tuviéramos una pizarra con nuestra vida, con nuestras acciones, y al bañarnos en esos ríos sagrados borras todo y comienzas de nuevo. Tienes una oportunidad de expiar tus pecados, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de Krishna, ¿ven?, que es una de las formas de la divinidad, que es el que habla la Bhagavad Gita, ahí está en la forma de Krishna en Brindavan. Brindavan es uno de los lugares sagrados de la India, que está en el norte de la India, unos 135 kilómetros de la capital, de Nueva Delhi, y Krishna se representa con una vaca. Bien, uno de los nombres de Krishna es Govinda, que quiere decir aquel que le da placer a los sentidos y a las vacas. Cuando toca la flauta, las vacas se ponen contentas. Otro nombre de Krishna es Gopal, que significa aquel que cuida de las vacas. Bien, entonces la divinidad siempre está unida a un animal, ¿no? Por ejemplo, seguro que todos estáis familiarizados con la imagen de Ganesha, ¿no? Ganesha, la popular divinidad que tiene la cabeza de elefante, su cabalgadura, Música, es un ratón. Bien, Shiva va montado en un toro, Nandi. Bien, Brahma va en un cisne. Entonces, esa unión de divinidad y animal, de ese respeto por los animales. Los ríos en el hinduismo son de carácter femenino. Bien, por eso se llama la madre Ganga, la madre Saraswati, la madre Yamuna. Bien, solo hay un río que es masculino, Brahmaputra. Y también muy importante los 5 elementos de la creación. Los 5 elementos de la creación, que son el fuego, el aire, la tierra, el agua y el que todo el mundo se le olvida, el éter. Bien, en otras culturas orientales hablan de 4 elementos o de 4 y el hierro. En el hinduismo el éter o el espacio que envuelve a todas las demás
a todos los demás elementos, ¿no? Luego, un aspecto importante del hinduismo, la ahimsa, la no violencia, bien, aunque la promulgó mucho Mahatma Gandhi en el siglo XX, pero es algo inherente que está dentro de la cultura hindú. Y también en la práctica espiritual se habla de unos preceptos muy importantes que nosotros llamamos yamas y niyamas. Preceptos que son para mí personalmente y preceptos en mi relación con el resto de las personas, como son ahimsa, no violencia, satyam, la veracidad, asteya, abstenerse de robar, brahmacharya, control de los deseos sexuales, aparigraha, poseer cosas de forma incontrolada, saucham, la limpieza, santosha, la satisfacción, tapa, la austeridad, swadhyaya, el estudio de los textos sagrados y por último, ishvara pranidhana o el compromiso con la divinidad. Y el hinduismo, y hay que ser autocrítico, durante muchos siglos también ha sido una de las religiones más contaminantes, al menos en la India. A todos nos vendrán las imágenes, ¿no?, de la desembocadura del río Ganges, pero también es el que desde un principio ha tenido siempre un plan de ecología y de reusar los recursos de la mejor forma. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden implementar en Occidente. En la India, cuando en los templos ofrecen una comida, te sirven la comida en una hoja de plátano, de platanero, ¿vale? Y te dan de beber, te dan en un cazo de barro. Entonces, cuando termina, tienen un lugar, la gente tira la sobra y la hoja de plátano y vienen las vacas y se lo comen. Y el barro, la taza de barro la tiran y la vuelven a hacer nueva. Pero esto aquí, en Occidente, es difícil de hacerlo. Con lo cual estamos optando por utilizar los elementos más ecológicos posibles. Y luego, muy importante, la ecología del corazón. La ecología debe de empezar primero en nosotros mismos, en limpiar, purificar nuestro corazón y nuestra mente para después nosotros poder compartirlo con los demás. Cuando nosotros decimos Om Shanti, Om Dios, danos paz, primero tengo que comenzar a estar en paz conmigo mismo, luego con mis semejantes, luego podré estar en paz con más personas. Bien, y bueno, pues esta es un poquito mi exposición. Os recomiendo que compréis el libro, porque aquí siempre va a ser mucho más extenso, en los capítulos tanto míos como de mis compañeros. En el libro participan 11 autores de 9 religiones diferentes. Estamos ya en la segunda edición y lo importante es que si compráis el libro, pues hoy lo van a poder firmar 8 de los 11 autores, que ya es difícil reunir a todos, que cada uno vivimos en diferentes lugares de España, ¿vale? Y ya por último, en la última nota publicitaria, el libro, su precio son 25 euros, pero tanto ayer como hoy cuesta 20 euros, que es prácticamente el costo de nosotros, ¿vale? Pues nada, agradeceros a todos vuestra atención. Om Shanti.